Hola, mi nombre es María Camila Vaquero, yo tengo 25 años y soy la fundadora y CEO de Factu. Somos una empresa que se dedica a mejorar las finanzas de miles de personas que quieren aprender sobre finanzas y que quieren aprender sobre impuestos y cómo cumplir mayormente sus metas financieras. Camila, ¿qué sucedió antes que fundara Facto? Tipo, ¿qué estabas haciendo? ¿A qué te dedicabas? ¿Quién era esa Camila antes de Facto? Bueno, yo siento que yo he tenido muchas versiones. O sea, he sido muchas Camilas y yo creo que las personas que me han conocido como a lo largo de mi vida, unos pueden decir Camila de esta forma y otros dicen, no, esa no es Camila. O sea, como que he tenido muchas etapas y he podido ser como muchas versiones de mí, pero justamente antes de la pandemia, como que estaba en ese proceso de salir de una versión de mí que era muy tóxica, que no me gustaba. Yo por lo menos tuve una época como bien oscura. Yo siempre cuento como la parte de entre mi primer emprendimiento y luego cuando fundé Factu, pero ahí hubo un lapso de 4 años que literalmente yo estaba muy mal, mentalmente, emocionalmente, y ahí fue como que antes de empezar Factu dije, tipo, yo no puedo seguir con este estilo de vida porque no me va a llevar en ningún lado. O sea, yo tomaba todos los días, salía todos los días, fumaba, o sea, como que tenía una vida muy tóxica y ya tenía como, antes de empezar Factu, como que ya tenía un año que estaba como parando de tener esa vida que en verdad no era saludable. Claro. Entonces, en ese lapso de 4 años como que pasaron demasiadas cosas y ahí yo empiezo como, ahí empieza a rondar la idea de volver a abrir un negocio. O sea, para tener contexto, yo a los 18 fundé una empresa, no funcionó, perdí dinero mío, de inversionistas, de familiares, muere mi abuela, casi me matan o sea, en Cancún casi me matan literalmente, fui Wow. casi víctima de trata de blancas. Mierda. No me pasó nada, todo pasó muy bien, eso sí sería un podcast entero. Y de ahí entro como en un periodo muy oscuro de mi vida. Ojo, esto no lo he hablado nunca en ningún lado, pero entré en un periodo muy oscuro de mi vida y ahí como que al año cae la pandemia, pandemia digo, algo en mi vida tiene que cambiar, tipo, no me puedo hacer víctima de todas esas cosas que pasaron. Entonces tengo que seguir adelante y, o sea, pasar página. Y de ahí empiezo como a entrar otra vez en que quiero volver a emprender, quiero hacer otras cosas. Siempre estaba como haciendo emprendimientos, estaba haciendo eventos, estaba haciendo por lo menos marketing, manejando redes. Tenía una mini emprendimiento de champús, hacía champús de cabello y los vendía por Ese Instagram. fue el negocio que dijiste, el primero que gastaste tú. No, No, ¿cuál fue ese primer negocio? El primer negocio era una página de sorteos en línea. Ok. Pero por ser un tema de juegos de azar, tenía un montón de permisos y licencias y fue la primera vez que yo tuve como ese contacto con el gobierno y con los trámites. Ok. Entonces empecé a investigué las leyes de Colombia, investigué las leyes de Panamá porque yo quería hacerlo de una forma legal. ¿En ese momento estabas en Panamá o en Colombia? En Panamá. Panamá. Entonces decido empezar aquí en Panamá, veo que es como súper complicado, las licencias eran muy caras y decido irme a Colombia. Y en Colombia solicito el permiso porque no sabía qué licencia necesitaba y literalmente el gobierno colombiano me dice, está completamente prohibido que hagas esto, no lo puedes hacer, era un giveaway. Y el gobierno colombiano es que específicamente tipo, si tú lo haces, puedes tener consecuencias. Entonces me devuelvo a Panamá y me doy cuenta que en la ley panameña, si tú tienes un comercio, existe algo que se llama promociones comerciales. Entonces tenía, en vez de que vender un boleto, tenía que vender una gorra, una camisa, una tarjeta digital, algo que no fuera un boleto como tal. Y de ahí entonces esos compradores podían participar en la promoción comercial. Entonces yo dije, bueno, en verdad puedo hacer una tarjeta digital específica y personalizada y que la gente compre eso y ese sea como el objeto que está comprando para empezar. Lo hicimos y el primer sorteo era justamente para ganarse un viaje a Cancún a conocer a un youtuber, yo no sé si tú lo llegaste a ver, se llamaba Pepe Problemas. Creo que en algún momento Un vi youtuber un mexicano. video. Entonces el primer sorteo se hizo, pero en realidad no se vendieron mucho los boletos, o sea, como que demoramos mucho tiempo en el momento del lanzamiento hasta el momento de que se hiciera efectivo el evento. Y entre los permisos, pagarle al artista y todo, pasó mucho tiempo, el canal de YouTube se disolvió, porque demoramos como un año en lanzar. Oh, wow. Y en ese momento ya habíamos pagado como 8 meses antes el artista, que eran 2 youtubers,
y se separaron y cerraron el canal. Oh, Y de wow. ahí nos tocó hacerlo con uno, pero pasaron de tener 3 millones de followers en YouTube a 100.000 seguidores en Facebook. Entonces fue como que perdimos mucho dinero en ese negocio. O sea, como que hubo muchas cosas que por la inexperiencia de ser emprendedora falló. no preveí. Como que en el contrato con el artista no preveí que se iba a disolver el canal. Claro. O que si demoraba 8 meses en lanzarse por el permiso y por la plataforma, me hubiera cubierto como una parte de la garantía de haber pagado. Muchas consideraciones como que ahora muchas tomarás en cositas en el aspecto legal, o sea, muchas cosas que un buen contrato me hubiera protegido de. Que en ese momento yo dije, bueno, yo soy estudiante de Derecho, yo lo voy a hacer, lo hice y me protegió de algunas, de que por lo menos fuera el evento, pero no me protegió de que ya no eran 3 millones de personas, sino 100.000. Entonces, obviamente, cuando fuimos a vender el sorteo, no se llegó para nada a las expectativas. Ese ya nos habíamos gastado la inversión que había sido $30.000 en plataforma, en artista, la compra de los boletos, viajes, marketing, y ya se había acabado el dinero. Entonces estábamos dependiendo de que se vendiera en ese primer evento para poder hacer el segundo. La cosa fue que en verdad se vendieron como $300 de Wow. todo. O sea, fue de que nos fue súper mal. Y de ahí fue que pasa todo lo que pasa. Llegó a Cancún, alguien se dio cuenta que yo me estaba quedando sola en mi habitación, pasa el accidente, yo tenía que ir porque yo tenía que grabar todo el evento, yo fui con los ganadores estaban en un cuarto, yo estaba sola en otro, pasa el accidente, de ahí viene como diferentes cosas, la empresa no tenía fondos para seguir, quiebro la empresa, de ahí muere mi abuela y entró en un periodo de mi vida que en verdad fue muy, muy, muy oscuro. Y ya de ahí como que salgo de esa empresa y ya dije como que entra la pandemia y dije, no me puedo quedar todo este tiempo perdiendo mi juventud, haciendo nada, como que yo tengo sueños, yo tengo metas, quiero cumplirlas. Y ahí es como cuando empiezo a decir, ok, voy a volver a hacer esto. Me puse otra vez como en mi modo inspiracional, estaba meditando, había dejado de tomar, había dejado de salir. Estaba en un periodo que estaba como aprendiendo a controlar mi ansiedad. Cuando yo lancé Factu, como que estaba sufriendo muchos ataques de pánico. Entonces, como que estaba aprendiendo a controlar mi ansiedad, porque obviamente pasar de tomar todos los días a no volver a tomar, como que eso me pegó súper feo emocionalmente y mi cuerpo estaba como que, pero ¿por qué no te tomas una cerveza? Fue un periodo de grandes cambios. Ajá, entonces fue un periodo como que de muchísimos cambios. Y ahí yo dije, eso, Factu va a ser como mi sanación. Tipo, yo voy a enfocar mi tiempo y todo en Factu y que funcione y no me voy a enfocar en nada más. ¿Dirías que esa transformación mental, física, por la que pasaste, fue un eje para llegar al éxito al que has tenido hasta ahora? Yo creo que sí. O sea, yo siento que si yo no hubiera tenido la pérdida de la primera empresa, no hubiera como sabido exactamente que hay ciertas cosas en las que uno no se puede esperar ni dejar pasar el tiempo, que hay que tomar acción, que los negocios es solución, solución, solución y hay que estar así todos los días. Que si yo espero una semana para tomar una decisión, probablemente se retrase un montón de la misma operación del negocio. Entonces hay que tomar decisiones rápidas y uno no se puede quedar como pensando, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que...? O sea, tiene que ser todo rápido. Y yo creo que eso también nos ha ayudado a que el crecimiento de Factu ha sido muy rápido. Pero es porque todos los días, si a mí el día de ayer no me funcionó una, yo así, cambio todo completamente, pero yo no voy a perder una semana. Claro, sí. Entonces, siento que eso ha sido como el hecho de no tener que esperar a tomar decisiones nos ha ayudado mucho. Pero sí me ayudó ese periodo de perder la empresa y de que hubo un periodo que viví mucho, experimenté mucho en mi vida, pero entendí que ese no era el camino. Entonces, como que cuando ya llegué al punto de Factu, estaba entrando en mi relación y estaba como en un momento mucho más estable. Yo creo que si yo hubiera fundado Factu hace, no sé, 4 años, que tuve la idea por primera vez, no sé si hubiera tenido la misma capacidad o emocional ni física. Probablemente hubiera tenido la energía, pero hubiera tenido como menos inmadurez y no hubiera estado tan enfocada como ahora sí lo estoy. Como que ahora yo me acuesto a dormir, yo pienso en Factu. Yo me levanto y yo pienso en Factu.
O sea, como que yo lo único que pienso es en Factum, tipo, yo ahorita te decía, no he ni siquiera ni pensado, yo me voy a casar ahorita, yo no he pensado ni siquiera en planear la boda porque yo estoy enfocada en, o sea, y es lo mismo para Brandon, o sea, como que para mi pareja su enfoque número uno es Factum. Entonces, todo, y en la oficina somos todos casi familia, entonces todos estamos enfocados en que Factum crezca. Y Claro. ese ha sido como, obviamente, no solamente soy yo, sino el apoyo de que yo sé que para cada uno de los que están aquí, la prioridad número uno de su vida es Factum. Facto. Entonces, como que eso nos ha ayudado, pero ha sido gracias a que yo ya tengo un poquito más de madurez. Ujú. Y yo creo que hace 4 años no No lo lo hubiera tenías. tenido. Entonces, Claro. sí me sirvió. Entonces, ok, antes de pasar, que ya hablamos de esto de que ha escalado a lo que es hoy en día, Ujú. pero antes de eso, cuando digamos estabas tú sola, pasaste estos malos momentos, empezaste a meditar, estabas recuperándote de cierta manera de todo lo que había sucedido. ¿Cómo llegaste a la idea de Factum? ¿Cómo te interesó este tema de impuestos en el momento? Yo sé que Factum ya ha ido evolucionando, pero empezó siendo de impuestos, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue esa evolución de, ok, tuve esta idea, cómo la llevo a una realidad? Ok, la primera vez que yo tuve la idea fue justamente en el vuelo, venía del vuelo de Colombia que me habían recién rechazado, que me habían dicho no puedes hacer la empresa aquí en Colombia. Compro un boleto para Panamá, me devuelvo, digo, bueno, me voy a meter a la universidad, voy a hacer la vida de una niña de 18 años, normal, 19 años. Me devuelvo, eso fue antes de fundarla, la primera empresa, y en ese vuelo yo tengo una billetera. Saco o sea, voy a sacar los documentos para revisar que todo está bien. Cuando veo, para la primera empresa, un contador me había dicho, tienes que guardar las facturas para la declaración de renta, para que no pagas impuestos. Entonces ahí la primera vez que yo hago mi plan de negocios de la empresa, de las proyecciones, porque tenía que enseñarle como todo esto a los inversionistas que invirtieron, me di cuenta que las empresas pagaban demasiado impuesto. Y entonces con las proyecciones yo como que vi, ok, si la empresa va a pagar esto de impuestos, ¿cuánto tengo que pagar yo? Entonces con las proyecciones, o sea, no eran números ni reales. Y yo digo, tipo, si la empresa hace tanto, porque yo también soy un poco como optimista en números, negocios, entonces yo siempre trato de ver como la mejor, si nos va muy bien, ¿cuánto sería eso? Entonces como que empiezo a ver esa parte y cuando digo, y que wow, si yo genero esta cantidad de dinero, todo esto no me toca a mí, todo eso se lo va a llevar el gobierno. Y ahí fue la primera vez que empiezo como a ver el tema de gastos deducibles. Entonces guardé las facturas porque decía, la ley que había leído en internet decía tipo, si guardas las facturas, eso se puede deducir de impuestos. Fue la primera vez, no le metí mucha mente, pero yo sabía, esta factura significa que pagan menos dinero. Entonces cuando tuve la idea por primera vez, abro mi billetera, viniéndome del vuelo súper, o sea, me sentía la mujer más fracasada del mundo porque no lo podía hacer. Abro la billetera, saco una factura, la factura completamente en blanco. Ok. Entonces la factura no tenía información y yo dije, ¿cómo es que estamos en plena era digital y a mí todavía me siguen dando este papel que se le borra la información, se moja, se rompe, se daña, se pierde? O sea, eso debería ser digital. Y ahí es cuando por primera vez empiezo como a investigar, wow, debería haber algo para guardar las facturas. Factum no empezó como un tema de impuestos. Factum Guardar empezó facturas. para guardar las facturas. Ese era todo el propósito, hace 4 años. Bueno, ya como 5. Porque eso fue a los 18 la primera vez que yo tuve la idea. Porque luego tuve el año para hacer la otra emprendimiento, pasó, no sé qué, y ya de ahí, pero la idea fue a los 18, o sea, recién cumplidos. De ahí yo vengo a Panamá, pasa todo lo que les acabo de contar, cae la pandemia, y en la pandemia un día yo digo como que le había comentado a mi padrastro, que mi padrastro, sí, su contador, que era el mismo contador mío de la época, le dice como que, oye, hay algo que está sonando 2019, algo que está sonando como que hay una devolución de gastos escolares. Entonces como que las noticias están hablando que si tú pagabas escuela te iban a devolver un dinero de impuestos. Y mi padrastro, porque es piloto, él declaraba todos los años, porque él cuando hacía vuelos privados le tocaba declarar esa parte. Entonces él siempre ha sido como muy recto en el tema de que todo tiene que ser por la ley, entonces siempre como que yo aprendí eso de él. Entonces de ahí como que yo digo, ok, él hace toda su vida su declaración, yo tengo que hacer la mía. Y de ahí como que empiezo a investigar sobre el crédito y veo que él tiene un crédito, una devolución enorme. Y yo digo, pero ¿tú por qué no haces nada por eso? Él dice, porque es que nadie lo sabe hacer. Ujú. Y yo como que, wow, o sea, qué loco que su contador le dijo que lo puede hacer, pero no lo sabe hacer, entonces como que nadie sabe hacer esto. Y fue la primera vez como que
me cabía a mí en la mente, tipo, wow, esto puede ser también algo interesante De que si para aquí, la idea que tengo. si aquí hay una persona que no lo sabe hacer, probablemente hay un montón más. Exacto, entonces por lo menos, tipo, empiezo a meterle como ideas al proyecto y yo dije, ok, esto necesita las facturas para poder hacer la declaración y la devolución. ¿Por qué no metemos como eso dentro del prototipo? O sea, yo todo esto lo tenía en papel, aquí no había ningún negocio, no había nada, esto era un cuadernito de ideas que yo tenía y yo dije, bueno, le podemos agregar esto. Entonces, cada cosita que me iba pasando como en la vida, como yo veía y que, bueno, esto cómo está relacionado con el tema de finanzas, con el tema de impuestos, de facturas, y le iba anotando en la idea. Cuando cae la pandemia, me mudo sola, yo me mudé sola, siempre lo digo, con $200 en mi cuenta de banco. Valiente. Tenía solamente una idea que era el negocio que tenía de champús y literalmente hacía mis cremitas de peinar y las vendía $15 por Instagram y era de que, ok, tengo que hacerme $400 para poder comer y poder Pagar las cuentas. pagar las cuentas y yo asustada sin saber si yo iba a poder generar $400 al mes. Entonces yo como que me mudé sola y yo dije, bueno, algo voy a, o sea, ya a mí me han pasado tantas cosas que yo algo voy a hacer, tipo, Sí, ya ya no le está tengo resolver. miedo a la vida. Entonces solucioné, empecé a trabajar en marketing, logré hacer más de $400 al mes y yo, ok, no es tan difícil, tipo sí puedo. Y ya de ahí, cuando empiezo con Brandon, a andar con Brandon y nos mudamos juntos, ya teníamos como 2 o 3 meses, yo le digo que, oye, tengo esta idea de negocio, pero para esto necesito un programador. Porque yo ya aprendí de la última experiencia que tuve en los negocios, que si yo abro una empresa de tecnología, tengo que tener a alguien de tecnología en el equipo, tipo, no lo puedo hacer sola, entonces necesito ayuda. Y él me dijo como que, bueno, vamos a preguntarle a un amigo. Y le preguntamos a un amigo que era programador, él nos dijo que no tengo ni idea cómo programar, o sea, realmente en la universidad no me han enseñado nada, pero tengo un amigo que es programador, el mejor programador de la universidad. Y yo dije, dale, pues, dame el número. Y me pasaron el número, yo lo llamo, le digo como que hola, mucho gusto, tengo esa idea de negocio, nada más tengo un prototipo que había invertido en una página, $15, esa fue mi única inversión, $15 en una página de hacer prototipos de aplicaciones. Y le dije, tengo el diseño, pero no funciona, tipo, necesito a alguien que la programa. Y él dije, bueno, te mando mi portafolio, tipo, yo sé programar, pero puedo aprender mejor. Me manda pésimo en diseño, o sea, típico programador que hace las cosas funcionales y funcionan, pero En malísimo en diseño. Y yo le digo como que, bueno, yo soy buena en diseño, yo te paso el diseño todo hecho y tú lo pones a funcionar. Ya le dije, dale. Le cuelgo y hoy en día es nuestro CTO Alejandro. Entonces Alejandro súper emocionado, dije que wow, sí, en verdad. Yo le dije en ese momento, tipo, no tengo dinero para pagarte porque no te puedo pagar, porque no tengo inversionista, no tengo, o sea, Nada. tengo la idea, pero te puedo dar parte de la compañía. Y él dije, dale, me parece. Y entonces ahorita es socio de facto y empezamos los dos, yo haciendo el diseño y él haciendo la programación. Entonces fue como que un periodo de tomar riesgos y simplemente pedir ayuda, buscar oportunidades y buscar gente que crea en la idea. ¿Dirías que para fundar una empresa de tecnología necesitas a un experto en tecnología? Sí, 100%. Tipo, tú no puedes hacer una empresa que haga pinturas y que venda una galería sin artista. Tienes que tener un programador, tienes que tener, si es un sitio web, alguien que sepa editar el sitio web, porque ¿qué pasa? Cuando tú empiezas una empresa de tecnología que constantemente va a tener cambios tecnológicos, innovaciones, o sea, la gente dice, voy a hacer una app y ya, pero las apps cada día tienen errores, tienen diferentes cosas que hay que cambiar. Entonces, si tú por lo menos empiezas la empresa de tecnología y vas a depender de una empresa externa que te cobre carísimo, porque la mayoría de empresas cobran carísimo por hacer un cambio, va a ser insostenible a largo plazo poder tener una empresa que apenas está empezando, que al principio, los primeros años, las empresas no es que dan tanto dinero ni generan tantos ingresos y apenas están viendo cómo se sostienen para tener que pagarle lo que otra persona diga que vale su trabajo. En cambio, si tú tienes un socio que crea en la idea, que quizás esté invirtiendo tiempo igual que tú, no va a salir tan costoso, entonces va a ser fácil como empezar. Ok, hablemos un poquito de lo que es el equipo de trabajo. Estás tú, obviamente, la fundadora principal, está Alejandro, el cofundador, socio tecnológico. ¿Qué otro socio hay y qué otros miembros del equipo hay? Ok, bueno, la primera persona que invirtió en Factu fue mi mamá.
Invirtió $2,000, que eran los ahorros que tenía, y me dijo, bueno, yo no sé, tú verás qué haces con eso, pero yo no invertí la primera vez porque mi mamá no invirtió en el primer negocio. Ok. Y dijo, yo voy a invertir, yo te voy a apoyar esta vez. Parece que tu mamá es una inversionista, Una inversionista conocedora. Conocedora. Literal, no invertí en el primero, pero sí en este. Y me dijo, aquí está, si quieres me los pagas después, si no, pues lo que sea, pero yo te voy a apoyar esta vez. Ok. Me dio $2,000 y obviamente me veía como, mi mamá me dijo como que yo ya tengo mucho más estable en la vida, tipo, ahora sí te creo que puedes Sí. como manejar una empresa. Me dio eso, que fue la plata que necesitamos para crear nuestra primera sociedad. De ahí hubo un socio que ya no está con nosotros, Ok. por diferentes razones que no voy a comentar, pero ahora somos en total 5 socios. Después de él, Brandon invirtió en Factu. Y después de ahí tenemos otro inversionista Ok. que también invirtió en Factu. Entonces ahorita Todos- somos en total somos 5 socios. Ok, ¿y todos invirtieron en el negocio o hay algunos que no? Tipo capital. Capital, Alejandro y yo no invertimos. Ok. De resto, todos invirtieron capital. Ok, y cuanto el equipo en general de Factu, ¿cuántos son ahorita mismo? Ahorita somos 11 personas. 11 personas. Sí. Tipo, ¿cuáles son los roles que juegan algunos de ellos? Ok, tenemos uno que es obviamente de nuestras personas clave dentro de Factu, que ha estado con nosotros casi desde el principio, que es Anabel. Ella es nuestra gerente de operaciones, la que te conté que me renunció el segundo día. Sí. Bueno. Anabel, odia que diga eso. Pero bueno, Anabel es nuestra gerente de operaciones ahorita. Ella se encarga de, obviamente, estar pendiente de toda la operación de Factu, verificar. También apoya mucho con el tema de clientes. Ella es contadora, entonces como que tiene mucha información y capacita a todo el personal. Nosotros como tal no manejamos un tema de contabilidad directamente, pero por lo menos sí tenemos muchas cosas que ver. O sea, en Factu tenemos 3 pilares. El primero, somos una plataforma que le ayuda a todas las personas a mantener sus finanzas organizadas. El segundo es el pilar de servicios, que hacemos cualquier tipo de tramitología. Tú necesitas un trámite con la DGI, con la ANPYME o con cualquier entidad del país que no sea directamente como exclusiva para alguien que tenga idoneidad, como lo puede ser una declaración de renta con contadores o sacar una sociedad con un abogado. Nosotros hacemos toda la parte que no requiera idoneidad. Y si ya tú requieres un profesional, entonces tenemos una red de contadores que hace ese proceso. Ok. Entonces, y el tercer pilar, que no hemos hablado mucho de eso, pero es el parte de la wallet, que es lo nuevo, que ahorita sí entramos como full fintech. Ya tenemos una tarjeta Mastercard. Entonces, para toda esa operación, obviamente quizás no todo requiere de contabilidad per se directamente, pero hay que saber de eso, porque, Sí. o sea, tiene partes que son como súper importantes. Entonces, como que Anabel se encarga de entrenar a todo el personal, de dirigir la operación, de verificar los departamentos, ver que todo esté fluyendo, y por lo menos eso es como uno de nuestros puestos claves. Después de allí tenemos el equipo de marketing, que son Mariana, Isabela y yo, que nos encargamos, bueno, de crear todo el contenido, de estar como haciendo todas las cosas de videos, verificando redes sociales, haciendo el podcast. O sea, como que estamos muy metidas en crear información que sea de valor para la gente que nos está viendo y que quiera aprender de forma gratuita. Ok. ¿Y De ahí, tecnológico? ¿Tecnología? de tecnología tenemos a Alejandro, y de ahí tenemos un equipo de 8 programadores que son externos. Ok. Y ellos se encargan de hacer como todos los proyectos por etapas. Pero internos, ahorita tenemos a Alejandro. Ok. Entonces, pero obviamente hemos tenido, o sea, como entre el año y medio que llevamos lanzados y el año antes del lanzamiento, hemos tenido alrededor de unos 20 programadores Oh, bastante. dentro de la plataforma. O sea que- Pero ahorita como ya obviamente no es que están saliendo tantas cosas, bueno, ya va a salir uno que ya se terminó de programar, que sale la próxima semana, que es Factu Business. Entonces ya como que la gente que tenemos para programación son para como proyectos específicos. Pero ahorita todo funciona como bastante bien, ya no tenemos tantos errores, la plataforma anda prácticamente sola. Entonces Alejandro como que se encarga de toda la parte de tecnología. Súper. Y viendo de aquí en adelante, tipo, ¿qué retos ves al negocio o el mismo panorama tecnológico en Panamá y en la región en cuanto a Factu específico? ¿Qué retos ves tú como empresaria? El reto principal que yo creo que hemos tenido es el tema de educación.
La gente en Latinoamérica no tiene educación financiera. Al principio yo creo que nuestro primer reto fue tener credibilidad, como que al principio la gente no creía lo que decíamos, decían que éramos muy jóvenes, yo era una niña hablando de impuestos, no era Claro, como ¿a qué edad fue que empezaste a hacer los videos en TikTok? a los 23. Imagínate, a los 23, esta muchachita hablando en TikTok de De impuestos. impuestos que ni siquiera era contadora. Exacto. Entonces como que había esa credibilidad, tipo, yo era en ese momento era estudiante de Derecho, tipo, no era ni panameña. También, Entonces, otro como tema que sensible aquí en Panamá. había como ese escepticismo alrededor de lo que yo hablaba y como que mucha gente decía, pero como un panameño o un contador nunca me ha hablado de esto y vienes tú a hablarme de que esto existe y nadie en el país lo sabe. Entonces como que al principio el primer reto fue la credibilidad. Ese reto ya obviamente mucha gente entiende que es real, ya somos como una referencia. Alguien te habla de impuestos en Panamá y de facto es una referencia de impuestos. Estamos tratando de que sea más allá de solo impuestos, sino que tú digas como que tú quieres emprender, tú necesitas algo de finanzas, pienses en facto. Entonces como que no solamente hablamos de impuestos, sino de todo lo que tenga que ver en finanzas en general. De ahí entonces el siguiente reto es como seguir educando a las personas, porque el tema financiero es algo muy, muy grande. O sea, y tú más que nadie entiendes, tipo, hay muchas términos, muchos como formas de hacer las finanzas, hay muchas como cosas que la gente no sabe que deberían ser como tan normales, que se deberían aprender en la escuela. Entonces el reto de nosotros ha sido como ir a escuelas, ir a universidades, decirles como que, oigan, esto existe, lo pueden hacer de esa forma, y como educar el público para que también ya una vez el público panameño y latinoamericano esté educado, sea más fácil para nosotros poder entonces hacer nuestro trabajo, porque ya no hay que explicar 10.000 veces al día cómo es cada cosa, sino que la gente ya sabe. Claro. Ok, y finalmente, última pregunta, una diferente. ¿Cómo es la rutina diaria de una dueña de negocio a sus 25 años? Bueno, yo creo que mi rutina antes era más divertida, ahora no es tan divertida. Depende. Hay, por lo menos, el primer año de facto yo no tenía vida. Ahora tengo más tiempo de tener vida, de viajar, de hacer como otras cositas. Pero por lo menos mi rutina normalmente es me paro, medito, súper importante meditar, porque hay demasiadas cosas al día. O sea, al principio uno cree que tener una empresa de una persona es difícil, porque esa persona hace todo el trabajo, pero siento que ahora es como un poquito más responsabilidad, porque ahora yo tengo que estar bien emocionalmente para dirigir a 10 personas. Claro. Y para que si esas personas tienen cambios de humor, también tienen mi edad, están aprendiendo del mundo laboral o tienen un problema o están en una situación estresante o tienen algún tema de salud, ¿cómo tú tienes que estar bien emocionalmente para poder dirigir eso? Y yo creo que eso es algo que nadie habla, tipo cuando hablan de emprender, tipo tienes que estar tú bien emocionalmente, con energía y descansado para poder llevar a cabo todas esas responsabilidades que ya no sean netamente administrativas, sino que te vuelves como un consejero. O sea, te vuelves un consejero de tu equipo, como que vienen donde ti a preguntarte como que, oye, tengo este problema con este cliente y no sé cómo solucionarlo, entonces tú tienes que aconsejarlos como cuál sería la mejor forma para que al mismo tiempo siempre el cliente se sienta atendido como si fueras tú. Claro. Entonces como que tengo que estar bien emocionalmente para poder estar aquí y poder hacer las cosas bien, y obviamente yo creo que si uno no saca ese momento del día para meditar, luego voy a venir aquí estresada y voy a terminar gritando, y la idea no es esa. Entonces siempre es como súper importante eso. Después de ahí desayuno y normalmente me tengo que arreglar y maquillar, entonces a veces hago lives, a veces hago como un TikTok maquillando y arreglándome, y vengo a la oficina a 9:30, 10, porque tengo que venir completamente arreglada. Ya después de ahí vengo, hacemos los lunes y los viernes hacemos algo que es el sync semanal, que es hablar toda la empresa, como cuáles son nuestras metas de la semana, qué vamos a cumplir y en qué va a estar trabajando cada persona. Entonces ahí vemos como pues, dirigimos como que qué se va a hacer, en qué nos vamos a enfocar. Esta semana sí nos vamos a enfocar en la tarjeta o nos vamos a enfocar en la devolución, también dependiendo por lo menos del periodo del año que sea. Entonces nos vamos como enfocando en diferentes actividades. De ahí aquí me quedo dependiendo del día,
Hay veces me quedo hasta las 4 o 5 de la tarde, otros días me quedo hasta las 7, 8 de la noche, va a depender mucho del día. La mayoría de veces, como vivo aquí al lado de la oficina, me voy a almorzar a mi casa, almuerzo, tomo mi hora de descanso y vengo otra vez a la oficina. Aquí me quedo haciendo videos, editando y todas las cosas que hay que hacer en Factu. Luego llego a mi casa, no quiero hablar con nadie. Quiero comer, ver un show de YouTube, Netflix y acostarme a dormir. Y bueno, esa es como mi Tu rutina diaria. rutina diaria. Claro. Y bueno, ya, ¿dónde pueden buscar tus redes sociales, las de Factu? ¿Dónde hay Ok. más información? Nos pueden seguir en Factu, en Instagram como @factu.app, en TikTok también como @factuapp. Nos pueden escribir si tienen cualquier consulta al 6060-6826. Descargar nuestra aplicación que está disponible en Google Play, App Store y App Gallery como Factu. Somos el icono de la U amarilla. Y también me pueden seguir en mis redes personales como @siguiendosonrisas. Y ya. Les dejo todos los enlaces abajo en la descripción igualmente. Sí.